Hola, buenas tardes, alumnos. Espero que, bueno, sigáis bien después de tantos días de confinamiento y de estar en casa. Aquí seguimos, con lo nuestro, que es intentar aprender un poco más sobre los contratos de comercio internacional. Y bueno, y seguir luchando, seguir peleando por que este curso acabe lo mejor posible. Probablemente pronto nos veremos, eso espero, por lo menos, porque la verdad es que esto es, supongo que para vosotros también se está haciendo un poco duro. Bueno, intentaremos de solventarlo lo mejor posible. Terminando ya este tema, estas las últimas preguntas del tema 5 que tenemos entre manos. Y bueno, vamos a terminarlo con el contrato de prestación de servicios y luego pues unos comentarios sobre la extinción del contrato y algún apunte más en el punto 11 sobre el contrato de compra. Vale, bueno, pues vamos a comenzar entonces sin más dilación. Espero que ya os digo que estéis todos bien. Y bueno, vamos a empezar viendo lo que es el contrato de prestación de servicios. ¿Vale? El contrato de prestación de servicios es el que que se realiza entre vendedor y comprador, por poner dos partes, entre dos partes o las que sean, para realizar una serie de prestaciones o servicios a cambio de un precio. Vamos a ver. No se va a dar un bien, se va a realizar un servicio, una prestación, por ejemplo, un profesional, cuando vosotros terminéis vuestra titulación, pues en el momento dado pues llega una empresa que va a hacer una exportación puntual y necesita del asesoramiento de alguien que tenga unos conocimientos que en su empresa pues no los tienen. Bueno, pues vosotros como profesional pues le podéis hacer un contrato de prestación de servicio y prepararle esa exportación de su producto a otro país de donde ellos hayan decidido exportarlo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues eso es una prestación de servicio. A cambio de un precio. Este se fija atendiendo al cumplimiento de la tarea, meta, objetivo, las horas que se echen, a veces se factura por hora, otras veces que se tiene un objetivo, pues por ejemplo el objetivo es pues realizar unos contactos a nivel internacional, bueno, pues vosotros os desplazáis, lleváis a cabo esos contactos, encontráis clientes, bueno, y eso pues es un servicio que se da a esa empresa, o cualquier tipo de tarea, el rellenado de lo que las empresas donde vais a hacer vosotros la dual o las prácticas, pues son empresas de servicio. Son empresas transitarias, son empresas que prestan un servicio a las personas que mueven esas mercancías. ¿Vale? Entonces vosotros vais a trabajar dentro de este sector, del sector servicio. En estos contratos no se entrega nada material. Por eso muchas veces el problema, más que en el hecho del contrato, está en la definición del objeto del contrato. Porque claro, evidentemente cuando tú dices, bueno, pues yo, este señor y yo vamos, yo le voy a vender sillas a él y él me las va a pagar. Bueno, pues una silla, mayores o menores características, siempre se puede llevar una muestra, siempre se puede describir de una forma bastante concreta. Sin embargo, en un servicio hay que ir a muy fino, porque es que tiene que estar todo concretamente, completamente descrito, como bien he dicho. Tened en cuenta que, por ejemplo, siempre os he comentado la situación de venta, que siempre es mucho más complicado vender un servicio que vender un bien, evidentemente, porque el bien lo puede beber, puedes hacer bueno, bien material. Sin embargo, el servicio te lo tienen que contar. Muchas veces incluso ese servicio es un servicio que no ocurre hasta un momento determinado. Por ejemplo, un seguro. Un seguro tú compras la posibilidad de que ocurra algo, pero si no ocurre, pues no te prestan el servicio. Ahora, si te ocurre, pues te prestan el servicio. Es complicado. Siempre un servicio es complicado. La estructura de compra-venta internacional y prestación de servicios internacional son similares, salvo en el objeto del contrato, que es donde está principalmente el tema, claro, y en los temas del Unidroid, perdón, de los Incoterm, que tampoco ahí tienen mucho sentido. ¿Vale? Aquí hay un error en vuestros apuntes que habla de que, bueno, que se regulan ambos por el convenio de Viena. No, el convenio de Viena solamente hace referencia a lo que es la compraventa de mercancías, no la prestación de servicios. ¿De acuerdo? Entonces,
En cuanto a la prestación de servicios, pues podemos atender a los Unidroid, podemos atender a las desmercatorias, podemos atender a cualquier tipo de regulación de cualquier país, pero no al convenio de Viena. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, veremos que eso ahí es donde, porque precisamente la diferencia principal que tenemos entre uno y otro contrato, precisamente será en la definición del objeto. ¿Cuál es el objeto del contrato de la compraventa? Pues la mercancía. ¿Cuál es el objeto del contrato de servicio? Pues el servicio. Entonces, claro, la mercancía se define de una forma física, por decirlo así, o sea, muy fácil de definir. Sin embargo, el servicio es algo que no es palpable, no hay muestras, en fin, es complicado. ¿Vale? Bueno, en el siguiente punto, he visto una vez esto de los servicios, que tampoco vamos a prestarle más importancia de la que tiene. Vamos a ver lo que hablamos un poco de la extinción del contrato. La extinción del contrato es de forma natural. Un contrato se acaba, termina, pues precisamente cuando se cumplen todas las condiciones del contrato. Me vas a vender a mí un coche y bueno, pues tú me vendes, me entregas el vehículo, yo te pago, quedamos todos conformes, bueno, pues el contrato se extingue de una forma natural. ¿Por qué? Porque las cláusulas que componían ese contrato se han cumplido, no ha habido ningún problema y aquí paz y después gloria. Se acabó el contrato. Entonces, de esa forma natural, pues el contrato se extingue. Se extingue, como decir, pues de muerte natural. Pues alguien, pues con 120 años vamos a poner, y que un día, pues se apaga, una muerte así tal, natural, se le para el corazón, bueno, pues es una muerte natural. Que no es que alguien que le han pegado 2 tiros, es que eso no es natural. Es alguien que, en fin, le ha llegado la hora antes de tiempo. Entonces, esta forma natural, pues es sencillamente cumpliendo los contenidos y la extensión en el tiempo de ese contrato, porque claro, si es un contrato de suministro, no solamente tiene que haberse entregado las cantidades que se habían, que se iban pactando, sino que además se habrá cumplido el tiempo estipulado en ese contrato. ¿De acuerdo? Como vimos, había contratos que a lo largo de un determinado tiempo, pues, dejaban de surtir efecto. Si en el contrato no se especifica nada con respecto a la extinción propia del contrato, por determinadas causas, pues tenemos a los Unidroid, ¿vale? Los principios Unidroid, acordaros que eran de un grupo de juristas, así a nivel internacional, gente muy, muy preparada en este sentido, y lo que hacía era, bueno, pues intentar de dar lo de siempre, unos estándares legales para que, bueno, las mismas operaciones de comercio internacional tuviesen una base legal general para todos y que diera cierta seguridad a ese movimiento de mercancía y a esos cobros de las mismas. ¿Vale? Entonces aquí se especifica, pues, bueno, por el incumplimiento total, si nadie cumple, evidentemente el contrato es papel mojado, no sirve para nada. La demora superior a la pactada en el contrato. Recordaros que había en el contrato las posibilidades de, bueno, de tener una demora que consecuentemente ocasionaba muchas veces el pago de un sobreprecio, por decirlo así, ¿eh? Pero que bueno, estaban dentro de lo razonable y bueno, pero si esas demoras están por encima de esas que se han pactado en el contrato, pues probablemente la empresa habrá puesto hasta el límite donde puede llegar en cuanto a asumir un retraso en la entrega, por ejemplo, de la mercancía, pero más adelante ya no. Entonces, bueno, si ese punto llega a pasar de lo que se ha estipulado en el contrato, pues lógicamente apague y vámonos. Mejor dejarlo porque es que la mercancía no me interesa. No puedo tener la fábrica. ¿Vale? Por otro lado, también la pérdida del objeto o causa del contrato. Perdemos la mercancía, no hay mercancía. Bueno, pues en un momento dado se puede rescindir el contrato. ¿Vale? También se supone, bueno, que si había una pérdida de mercancía, bueno, ya veremos ahora una serie de consideraciones con respecto a eso. Pero bueno, la quiebra, suspensión de pago, no hay dinero, no estamos en concurso de acreedores y no se puede hacer nada. La empresa ha parado. Una fuerza mayor, como la que estamos ahora, por ejemplo, bueno, pues evidentemente esto ahora mismo, pues en una resolución de contratos se habrá dado en muchos casos, porque es que no podemos servir la mercancía si nuestra fábrica está cerrada. No tenemos
posibilidad de hacerlo, ¿vale? Y por último, riesgo imprevisible, pues un golpe de Estado, una cosa así, que es que, en fin, no depende de nosotros. Y por último, por mutuo acuerdo. O sea, las dos partes han decidido, oye, mira, esto ya no interesa, no te interesa a ti, no te interesa a mí. Y entonces, pues lo mejor es que, ¿para qué vamos a estar perdiendo dinero? Vamos a hacer eh, una resolución de contrato amistosa y a correr. Las dos partes lo acuerdan. Es como cuando se divorcian, pues, dos personas de mutuo acuerdo. Bueno, pues se llevan bien, ven que la cosa no va para adelante, pues vamos a dejarlo, y ya está. Y aquí, cada uno por su lado. ¿De acuerdo? Bueno, entonces lo que os decía de que en estas causas hay varias consideraciones a hacer, bueno, pues son las que son excusables, las que no lo son. Bueno, por ejemplo, la pérdida del objeto o causa del contrato, vamos a ver, en principio lo suyo es hacer un seguro, ¿eh? Un seguro y entonces, bueno, pues el seguro será el que considere si la causa se debe precisamente culpable del que, por ejemplo, se ha hecho una mala gestión del transporte o se ha hecho una mal embalaje del transporte, de la mercancía, en fin, ese tema. La quiebra o suspensión de pago, como sabéis, muchas veces eso lo determina un juez y muchas veces puede ser una quiebra culpable o puede ser no culpable. En el caso que sea culpable, ya evidentemente tienen, por decirlo así, rendir cuenta a sus accionistas, que probablemente sean en los tribunales, y no es excusable, porque lo ha hecho a propósito. O sea, todo lo que ha hecho así llevarte el dinero a la empresa de gargarete, lógicamente, y entonces pues ahí está esto. La fuerza mayor siempre es excusable, riesgo imprevisible también, bueno, y el mutuo acuerdo, como hemos dicho ya, pues es entre los dos. ¿De acuerdo? Bueno, en el punto 11, más que se hacen una serie de comentarios sobre la compraventa, que es que el 90% de los contratos internacionales son de compraventa. O sea, son los más importantes del año. ¿eh? Son los más importantes, compraventa de mercancías, están realizándose todos los días, se realizan muchas veces en muchos países. Bueno, ahora poco, ahora menos, porque claro, como estamos, pues así van las cosas, ¿no? Pero bueno, hay muchos modelos, pero como ya os dije, no hay ninguna obligación de un determinado formato. Por eso, los modelos ayudan. Ya he visto en algunas de las prácticas que ha habido quien perdón, ha copiado literalmente un modelo y evidentemente pues ha cometido ciertos errores de lo que la práctica dice en sí misma. Entonces, bueno, pues modelo solamente es eso, un modelo. Te puedes fiar, pero tienes que aportar lo tuyo y no solamente rellenar las líneas de punto, ¿vale? Porque entonces, pues lo haces mal, Lo haces mal, Por mucho modelo que sea del ICE o de donde sea, la práctica cada una tiene su parte, su contenido y entonces, pues trasladar contenido a una cosa estandarizada, pues normalmente no cuadra. Tenemos que coger y adaptar. Siempre hay que adaptar el modelo a las circunstancias de nuestra operación de comercio internacional. Entonces, no equivocaros, porque eso, que si no, no trae un buen fin. Bueno, y ahora solamente deciros que la fuerza os acompañe, jóvenes Jedi, y que terminéis bien el tema.